Bienvenidos a un tutorial para realizar una configuración sencilla en un dispositivo T-Wave T8. Este tutorial muestra cómo configurar un extractor de aire con dos componentes, un motor y un ventilador. El extractor operará a una velocidad fija, por lo que no se utilizará un tacómetro. Se empleará un sensor acelerómetro piezoeléctrico, tomando mediciones en dos puntos diferentes. Además, se explicará cómo definir los modos de procesamiento y los parámetros. También se configurarán los estados de la máquina y las estrategias de almacenamiento de los datos. Para esta máquina, se utilizará un acelerómetro como sensor. Las primeras 5 casillas están destinadas a completar información sobre el sensor, como su nombre, una breve descripción, el fabricante, el modelo y el número de serie. En la sección de configuración de la señal, hay que especificar la unidad de entrada, que en este caso es aceleración en unidades de G. Al emplearse un acelerómetro, se trata de un sensor de tipo dinámico. También es necesario especificar la sensibilidad y offset del sensor. Además, se puede especificar un rango de frecuencia. En la sección de límites, se recomienda seleccionar la casilla de comprobación de la componente alterna y vías de la señal, para que el sistema verifique el pico máximo de amplitud, así como el voltaje de polarización mínimo y máximo. Si estos valores están fuera del rango, el sistema emitirá una alerta de error. Siempre que se hagan cambios, hay que pulsar Aceptar. De esta forma, el sensor acelerómetro queda configurado. En la sección de entradas y salidas, deben especificarse las entradas del dispositivo, tantas como puntos de medición se quieran tener en la máquina. En este ejemplo, se configurarán 2 entradas, correspondientes a los 2 puntos de medición. Al pulsar sobre una de las entradas, se accede a la configuración de la misma. Aquí se debe seleccionar el tipo de entrada, dinámica en el caso de acelerómetros. Hay una casilla que permite elegir si incluir o excluir la componente continua de la señal. En caso de emplear un acelerómetro se recomienda no marcar la casilla. Hay que seleccionar el sensor configurado anteriormente. También es posible configurar la ganancia del canal, lo que a su vez modifica el rango de la señal de entrada. Es importante asegurarse de que el rango de entrada es mayor que el rango de salida del sensor, para evitar la saturación de la señal y la consiguiente pérdida de información. Para los acelerómetros IEPE, hay que marcar la casilla correspondiente, para activar la fuente de corriente requerida. También se pueden seleccionar archivos de simulación, lo cual se explicará con más detalle en otro vídeo. La segunda entrada se configura de la misma manera. Las secciones de rodamientos, frecuencias de fallos, Modbus y OPC se cubrirán en otro vídeo. En la sección de técnicas, se pueden definir diferentes técnicas de análisis, en este caso, solo se utiliza el análisis de vibraciones. Esto sirve únicamente como una etiqueta informativa. En la sección de unidades, se muestran las propiedades y unidades disponibles en el sistema que se pueden vincular a los sensores. El T8 viene con una lista predefinida de fábrica, que no se puede modificar, pero se pueden agregar nuevas unidades según las preferencias del usuario. En la sección de imágenes, se puede asociar una foto o diagrama de la máquina. Para hacerlo, se debe cargar un archivo desde el ordenador. Ahora, se crea una nueva máquina. En la casilla de etiqueta, hay que escribir el identificador de la máquina. Es importante dejar marcada la casilla que habilita la máquina, de lo contrario, la máquina será completamente ignorada y no se tomarán mediciones de ella. Se pueden especificar diversas características de la máquina, como el nombre, una breve descripción, el fabricante, modelo, número de serie, si tiene un soporte rígido o flexible, su potencia nominal y la imagen que se cargó previamente al sistema. Esta información es puramente descriptiva. En la sección de monitorización, es necesario marcar la casilla «Habilitado», para permitir el monitoreo y almacenamiento de mediciones. Cuando está desmarcada, se pueden acceder a los datos grabados previamente, pero no se podrán mostrar mediciones en tiempo real. El valor de periodo establece la tasa de actualización de las mediciones de la máquina en segundos.
Por ejemplo, si se selecciona el número 2, la interfaz mostrará actualizaciones en tiempo real, como parámetros, formas de onda y espectros, actualizándose en sus respectivas gráficas cada 2 segundos. El periodo de monitoreo es independiente de la frecuencia de muestreo. El valor de retardo al inicio define un tiempo de espera que el dispositivo T8 tendrá antes de comenzar la monitorización de la máquina, tras haber aplicado una nueva configuración. Este retardo permite que los acelerómetros se estabilicen. En la sección de velocidad, hay que especificar la velocidad de la máquina. En este ejemplo, el extractor de aire tiene una velocidad fija, por lo que no se utiliza un tacómetro. En su lugar, se ingresa la velocidad en hercios o revoluciones por minuto. En el panel de configuración, junto al nombre de la máquina, al pulsar sobre el círculo gris, se expandirá un árbol jerárquico que muestra los diferentes objetos que componen la máquina. El primero son las alarmas, donde se pueden definir las alarmas de la máquina, lo cual se explicará en otro vídeo. También se pueden definir los componentes que conforman la máquina. En este caso, se definen dos componentes, un motor y un ventilador. Ahora hay que definir los puntos de medición de la máquina. Al crear un punto nuevo, hay que seleccionar el tipo de punto, en este caso de tipo dinámico, ya que se utiliza un acelerómetro. Hay que asignar una etiqueta y un nombre al punto, junto con una descripción, la técnica de análisis empleada en el punto, y a qué componente pertenece. Este primer punto corresponde al acelerómetro en orientación vertical del motor. Debe estar marcada la casilla que habilita el punto para que éste sea considerado y se tomen medidas en él. Si se quieren realizar mediciones de fase, se debe seleccionar correctamente el ángulo en el que se encuentra colocado el sensor. Un ángulo de 0 grados corresponde a una posición vertical superior. La dirección del ángulo puede ser en sentido de las agujas del reloj R o en sentido contrario a las agujas del reloj L. El sistema no permite que dos puntos asociados al mismo componente tengan posiciones angulares idénticas o paralelas. En el campo dirección de giro, se especifica la dirección de rotación del eje donde se encuentra el punto. Las referencias angulares suelen establecerse observando desde el lado impulsor de la máquina hacia la parte impulsada. También es útil colocar la etiqueta del punto en el mímico de la máquina, que representa la ubicación del sensor en la misma. Para evitar que se muestre la etiqueta del punto en el mímico, selecciona la casilla Ocultar etiquetas. En la sección de señal, se selecciona la entrada asociada al punto de medición. En la casilla de factor de velocidad, se especifica el factor utilizado para calcular la velocidad asociada al punto y sus mediciones. En el árbol jerárquico, al pulsar sobre el círculo gris a la izquierda del punto, se muestran los modos de procesamiento. Para crear uno nuevo, hay que elegir uno de los modos de procesamiento. Hay varias opciones: solo forma de onda, espectro y forma de onda, demodulación, forma de onda larga, seguimiento de orden, y espectro completo. Se pueden especificar la etiqueta, el nombre y la descripción del modo. En la sección de espectro, se debe seleccionar la frecuencia máxima y mínima, así como el número de líneas de resolución y la cantidad de promedios utilizados para calcular el espectro. También es posible definir el valor de superposición en porcentaje, que el modo de procesamiento usará para promediar las mediciones. Hay que tener en cuenta que modificar los valores de líneas y promedios también afectará a los valores de resolución, la frecuencia de muestreo, la duración de la forma de onda en segundos requerida para calcular el espectro y el tamaño del buffer. También es posible seleccionar el tipo de ventana que se aplicará a las mediciones. Es importante elegir correctamente la propiedad del espectro. En la casilla destinada al detector de corriente alterna, se puede seleccionar el detector aplicado a la amplitud del espectro. Por lo general, para mediciones con acelerómetros, se selecciona RMS. Es importante habilitar la casilla de conservar datos, de lo contrario, los datos del espectro no se mantendrán y no podrán ser almacenados. En la sección de forma de onda, se permite especificar el número de puntos que tendrá la forma de onda cuando se muestre en la gráfica. Este valor también modifica la duración de la forma de onda y el tamaño del buffer.
Recuerda habilitar la casilla de conservar datos para permitir el almacenamiento de los datos de la forma de onda. También se puede aplicar un filtro a la señal, lo que afectará tanto a la forma de onda como al espectro. Se pueden especificar el tipo y las características del filtro. Ahora, en el árbol jerárquico, al pulsar sobre el círculo gris a la izquierda del nombre del modo de procesamiento, se mostrarán los parámetros calculados en ese modo. Se puede crear un nuevo parámetro y especificar su etiqueta, nombre y descripción. Hay que seleccionar el tipo de parámetro que se va a calcular. Al expandir la lista de opciones, se muestran los diferentes tipos, entre los cuales comenzamos seleccionando un RMS basado en el espectro. El primer parámetro definido en el primer modo de procesamiento será el parámetro principal, marcado con un asterisco, y aparecerá en el widget del mímico de la máquina. Ahora vamos a crear otro modo de procesamiento, uno similar al anterior, pero para alta frecuencia. Para este modo de procesamiento, se crea un parámetro de pico a pico. A estas alturas, ya se tiene configurado completamente un punto de medición de la máquina, los dos modos de procesamiento asociados y los parámetros calculados en cada uno de ellos. Para agregar un nuevo punto de medición, se puede realizar rápidamente pulsando sobre el botón «Copiar» del primer punto para duplicarlo, y cambiando su etiqueta y nombre. Esto copiará las configuraciones, los modos de procesamiento y los parámetros calculados para ese punto. Queremos que este segundo punto pertenezca al ventilador, en una posición horizontal, por lo que los únicos cambios respecto al primer punto son la etiqueta, nombre, descripción, el componente y la posición angular del punto. La etiqueta para este segundo punto también puede colocarse en el mímico, si así se desea. Como señal de entrada, se asigna automáticamente la siguiente entrada disponible al nuevo punto. Al expandir los niveles en el árbol jerárquico, podemos ver la configuración actual y los componentes de la máquina. Es imprescindible pulsar el botón «Aplicar» para guardar y aplicar la configuración. Ahora, se procede a configurar el panel de visualización de los datos. El panel muestra los datos en diferentes ventanas llamadas widgets. El botón «Editar diseño» en la barra de herramientas mostrará el escritorio en modo de edición, lo que permite al usuario eliminar widgets, cambiarles el nombre o modificar la configuración y diseño de los mismos. Un widget puede ser dividido vertical u horizontalmente en dos partes iguales y también se permite fusionar dos widgets en uno. El tamaño de cada widget se puede ajustar utilizando las líneas divisorias verticales y horizontales. Una vez definido el diseño, el usuario puede asignar un tipo particular de widget a cada una de las ventanas del escritorio. Al pulsar sobre una ventana vacía, se muestran los diferentes tipos de widgets disponibles. En este escritorio, mostraremos el mímico de la máquina, una matriz de parámetros y algunos valores de parámetros. Existen diferentes diseños para mostrar los valores individuales de cada parámetro. Para agregar un nuevo escritorio, hay que pulsar sobre el botón «Agregar escritorio», asignar un nombre y pulsar «Aceptar». Ahora se va a mostrar un gráfico de forma de onda y otro de espectro. En la barra de herramientas debajo de cada gráfica, hay disponible un botón de reproducción, que permite que los valores de la forma de onda y el espectro se actualicen automáticamente con las mediciones más recientes. En conclusión, en este primer tutorial,
se ha mostrado cómo configurar una máquina de velocidad fija, con 2 puntos de medición, en 2 componentes diferentes, con 2 modos de procesamiento para cada punto y 4 parámetros en total. Además, se ha demostrado cómo crear un panel de visualización simple, con el mímico de la máquina, una matriz de parámetros y valores de parámetros en un escritorio, y formas de onda y espectros en un segundo escritorio. En el próximo vídeo tutorial, se mostrará cómo realizar una configuración más avanzada, añadiendo estados a la máquina, estrategias de almacenamiento y alarmas. Esto permitirá mostrar tendencias en el panel, así como visualizar líneas de tiempo en la matriz de parámetros, espectros y formas de onda.